Mi papá nació y vivió casi toda su vida en el estado de Michoacán. Nació en Tangancícuaro. La mayoría de los mexicanos al principio, en 1921, 22, 23, 24, venían de Tangancícuaro. Mi papá se dio cuenta de que habían matado a mi abuela por buscarle el dinero, la gente mala que andaba saqueando a todo el mundo, tomando ventaja de lo que estaba sucediendo con los cristeros, en la guerra de los cristeros en México. Y mi papá tuvo que huir del pueblo. Llegó aquí a Milwaukee y llegó a la iglesia Holy Trinity de Guadalupe. Ahí vivió mi papá, yo creo que un año más o menos. Estamos hablando del 26, 27, cuando ya teníamos la iglesia mexicana. La primera iglesia mexicana, aquí está Guadalupe, en la 313 Grove Street o la 731 de la 5. Había otra iglesia en la 13 y la Washington, una iglesia mexicana ya formada, cuando ya teníamos esta también acá, y decidieron ponerla junto en el 65 más o menos, y fue cuando se convirtió Holy Trinity Guadalupe Church, que es ahora la iglesia. Bueno, mi papá llegó acá y se fue a MATC y fue uno de los primeros alumnos en MATC y uno de los primeros que se graduaron en radio repairs o whatever it was, o de science o de radio, y aprendió muy bien eso porque eso le ayudó en México, cuando regresó, a mantenerse. Y nosotros tenemos una fortuna en Milwaukee de haber tenido líderes. Yo le llamo líderes porque cada quien hacía lo que podían, pero siempre ayudaban a la comunidad. Los que estaban a la izquierda era Círculo Social de Amigos Emilio Carranza, que mi papá también lo formó, con Jesús C. Cruz Pérez, que venía él de San Luis Potosí. Federico Herrera, que también venía de por allá del Oro, México, era otro líder también, y él fue el que trajo a este hombre para acá. Ellos escribieron el primer periódico Sancho Panza aquí en Milwaukee en español, y salía dos, tres hojitas o cuatro hojitas, dos hojitas por los cuatro, y todo el mundo la veía. Y esa fue la comunidad de ellos, porque ella conocía a todo el mundo, que eran los líderes. Pero, ¿de dónde empezamos? Para decir qué fue el primero. Primero, como tú lo conoces ya, Rafael Báez. Después no hubo nada, hasta un poquito de 1900, cuando la revolución en México, en 1910, muchos mexicanos se vinieron a Milwaukee, huyendo de la guerra, de eso, y llegaron acá, pero eran puros solteros, 18 o 20 personas, vivían en el centro de la ciudad de Milwaukee, en los hoteles. Ya en 1922, entonces, Pfister and Vogel y otras tenerías tenían problemas de tener más trabajadores, porque o sea, la guerra, se había todo eso, entonces querían ocupar más y fueron a buscar a Texas y a México para más mexicanos y trajeron muchos, y entonces formaron lo que llaman entonces la colonia mexicana. Pero ya venían entonces algunos con familia. Las primeras 3 mujeres que llegaron aquí en Milwaukee, esos son Delfina Padilla, Ramona Durán y Juanita Niño. Esas son las 3 mujeres, y aquí están la información de ellos con sus hijos, ya con hijos, y vienen. Cuando mi mamá se fue de aquí de 1931 con mi papá, había la cuestión esa de que se puso muy, muy difícil los Estados Unidos para vivir acá para los hispanos, porque vino la carecía esta de la depresión. Y tenían que salir todos, generalmente, hasta les daban el pasaje gratis para que se fueran para allá. El mismo gobierno les pagaba el tren y eso para que se fueran. Mi papá pues se fue, y como muchos se fueron. Y se quedaron las familias que tenían más bien hijos ya nacidos acá, los primeros hijitos, pues no eran tan fácil para salir para ellos. Y entonces empezó otra vez a desarrollarse lo que es la comunidad. En los 40 vinieron los puertorriqueños, y luego poco a poco vinieron muchos de Argentina, de Brasil, de los países centroamericanos, hasta los cubanos también, y empezaron a venir. Yo me considero que he contribuido con mi granito de arena, y indagar y me metí acá, y eso es lo que tengo. Ahora soy rico en ese sentido, porque tengo todo lo que es la comunidad hispana, desde el principio hasta, yo diría, para pararme en un lado, porque no quiero seguir adelante, porque, como dices tú, ¿qué es la comunidad ahora?
muy grande y preciosa.